Mi esposa me abandonó porque no estaba lista para ser madre, pero cuando ya estaba sanando apareció con 2 niños y una denuncia por abandono. Cuando me enteré de que iba a ser papá, no puedo decir que todo fue alegría inmediata, porque la noticia llegó en medio de uno de los momentos más inestables de nuestro matrimonio. Pero aún así, decidí tomármelo con la seriedad que merecía. Mi esposa y yo llevábamos casados poco más de 3 años, y aunque al principio habíamos fantaseado con formar una familia, cuando eso finalmente se volvió real, ella empezó a cambiar. Yo traté de convencerme de que era normal, que el miedo era parte del proceso, que todas las parejas lidiaban con dudas. Nos habíamos conocido en Dallas cuando yo trabajaba como asistente en una firma de seguros y ella estaba terminando su maestría en trabajo social. Al principio todo parecía muy equilibrado, ella era práctica, yo era soñador, ella era ordenada, yo aprendía a hacerlo. Pero después de que supimos del embarazo, empecé a notar que lo que antes eran diferencias llevaderas, ahora se volvían discusiones que estallaban sin motivo. Había días en que me hablaba con frialdad como si llevara años resentida conmigo, y otros en los que lloraba con culpa por pensar que su vida se estaba acabando. Yo trataba de entenderla, de contenerla, de acompañarla sin exigirle explicaciones que ni ella sabía cómo dar. Cuando nació nuestra hija, todo cambió de nuevo. Durante las primeras semanas parecía conectada, incluso amorosa. Tomaba fotos, hablaba de nombres para el jardín de infancia, decía cosas como imagínate cuando cumpla 15. Yo pensé que lo más difícil había pasado, que lo que ella necesitaba era tiempo para adaptarse. Pero con el paso de los meses, en lugar de acercarnos, sentía que ella se alejaba más. Ya no salíamos, evitaba el contacto físico, me decía que estaba agotada aunque durmiera toda la noche. Y no era agotamiento físico, era como si cada día se sintiera más atrapada, como si cada pañal, cada llanto, cada biberón, fueran un recordatorio de todo lo que había perdido. Yo cargaba con mi propio cansancio, entre el trabajo, los turnos partidos y los trasnochos, pero aún así encontraba una extraña fuerza cuando tenía a mi hija dormida sobre mi pecho. Era una mezcla de miedo y ternura que me hacía sentir que, a pesar de todo, valía la pena. La última noche que dormimos los 3 juntos en casa fue la más silenciosa de todas. Ella no dijo mucho, solo que necesitaba pensar, que iba a pasar unos días con su prima en Houston, que no estaba abandonando nada, que simplemente se había perdido a sí misma. Me lo dijo con una calma tan ajena que me costó procesarlo. Me dejó a la niña en brazos, le metió unas pocas cosas en una maleta pequeña, se puso una chaqueta ligera, aunque esa noche llovía como si el cielo se estuviera partiendo, y se fue sin mirar atrás. No hubo gritos, ni llanto, ni escena dramática. Solo una puerta que se cerró con más fuerza de la necesaria y el eco de una hija dormida sobre mi hombro. Durante las primeras semanas pensé que volvería, que era un episodio, una pausa, algo temporal. Pero no volvió. No preguntó por la niña, no envió mensajes, no llamó para saber si necesitaba algo. Supe por un amigo en común que se había ido con un tipo que manejaba camiones, un tal Rico Rich, ni siquiera tenía claro el nombre. Supuestamente se habían conocido por Instagram y se habían escapado a Nuevo México, como si todo lo demás, incluyendo una hija de apenas 11 meses, fuera un borrón fácil de hacer. Así que me tocó empezar de nuevo. Volver a organizar mi vida con un bebé a cuestas, aprender sobre pañales de noche, purés, vacunas, fiebre, citas médicas, juegos de estimulación temprana. Mientras mantenía 2 trabajos que apenas me daban para cubrir el alquiler. En San Antonio no tenía familia cercana, solo un par de vecinos que me tendieron la mano cuando vieron que la situación era real y no una emergencia pasajera. Gracias a ellos pude ir rotando los horarios, conseguir quien me ayudara a cuidar a la niña mientras yo trabajaba de madrugada limpiando oficinas y, durante el día, hacía entregas para una app de supermercado. Nunca sentí que lo estaba haciendo perfecto, pero cada noche, al verla dormida, sentía que no estaba fallando. Tenía miedo, sí. Mucho. Miedo de no poder con todo, miedo de que algún error me costara caro, miedo de que ella creciera preguntando por una madre que decidió que su libertad valía más que criarla. Pero me mantuve. Día tras día. Sin pausas. Sin tiempo para lamentarme.
Y cuando por fin empezaba a sentir que la vida se estabilizaba un poco, cuando la niña ya decía sus primeras palabras, cuando habíamos logrado una rutina más o menos decente. Cuando incluso yo había empezado terapia para lidiar con todo lo que había pasado, una tarde cualquiera, mientras preparaba macarrones con queso, escuché unos golpes insistentes en la puerta. Al abrir, me encontré de frente con mi ex, parada ahí como si el tiempo no hubiera pasado, pero no estaba sola, llevaba en cada mano a un niño diferente, de entre 4 y 6 años tal vez. Ninguno de ellos era nuestra hija. Y justo detrás de ella, un oficial del condado con una expresión tan neutra como incómoda, me entregó unos papeles diciendo que era una notificación por abandono. Me tomó varios segundos entender lo que estaba ocurriendo. Ella se había presentado como la madre principal, alegando que yo había desaparecido y dejado a la niña, y que tenía pruebas de que yo no cumplía con mis responsabilidades como padre. El oficial me pidió firmar un documento para confirmar que había sido notificado, mientras ella se acomodaba los rizos como si estuviera posando para una foto de Navidad. No entendía cómo tenía el descaro, ni cómo pretendía que algo así funcionara, pero lo que sí entendí de inmediato fue que esto apenas comenzaba, y que, esta vez, no iba a dejar que me tomaran por sorpresa. Actualización 1. Pasaron exactamente 28 días desde esa tarde hasta que logré sentarme con una abogada a explicar con detalle todo lo que había pasado. Entre la notificación, la confusión inicial y los trámites para entender qué implicaciones legales traía esa denuncia por supuesto abandono, cada día se convirtió en una carrera contra el reloj. No era solo la frustración de saber que me estaban acusando de algo que jamás hice, sino la rabia contenida de ver cómo alguien que decidió borrarse sin más, ahora regresaba armada con mentiras y manipulaciones. Y no conforme con eso, usaba a otros 2 niños como accesorio emocional para dar peso a su actuación. Porque eso era lo que era, una actuación. Lo vi en su mirada ese día, en la forma ensayada con la que me hablaba frente al oficial, en su manera exagerada de alzar la voz como si de verdad estuviera indignada. Pero lo que más me dolió, lo que más me costó digerir, fue ver cómo se atrevía a usar a nuestra hija que nunca preguntó por ella, que nunca pidió una madre ausente. Como peón en una jugada que no tenía nada que ver con amor o redención, y todo que ver con conveniencia y control. Cuando hablé por primera vez con la abogada, una mujer de unos 40 años con más agallas que la mitad de los tipos con los que me había cruzado en mi vida, su primera pregunta fue: ¿tienes pruebas de que tú has sido el cuidador principal todo este tiempo? Y por suerte, las tenía. No porque anticipara algo así, sino porque durante meses me había vuelto obsesivo con documentar todo. Guardé los recibos de la guardería, los pagos médicos, los informes de vacunas, los horarios que enviaba a la señora que me ayudaba a cuidar a la niña los miércoles por la tarde. Los registros de asistencia a las revisiones pediátricas y hasta las fotos que tomaba cada mes para ver cómo crecía. Incluso tenía correos electrónicos cruzados con el hospital donde nacimos ambos, yo como paciente en una ocasión por una crisis de ansiedad y mi hija cuando le dio fiebre alta, en los que siempre figuraba como contacto primario. Mi nombre estaba en todo. No había rastro de ella desde el día que se fue. Mientras armábamos la carpeta con toda esa documentación, la abogada fue directa, me dijo que el caso parecía montado para forzar una evaluación de custodia compartida y que, muy probablemente, detrás de eso, había una motivación económica. Me explicó que si lograba que el sistema creyera que ella era la madre activa y yo un padre desentendido, podría recibir subsidios estatales, acceso prioritario a programas de asistencia. Incluso créditos fiscales retroactivos si mentía con suficiente convicción. Al principio me sonó absurdo, pero luego recordé que ella había estudiado trabajo social. Que sabía perfectamente cómo funcionaban los programas de asistencia pública y que probablemente había armado ese escenario desde hace meses. Eso explicaría por qué aparecía de repente, con esos niños ajenos, con una historia tan torcida y tan justo cuando nuestra hija empezaba el proceso de transición al preescolar y el sistema podía rastrear documentos. Había esperado el momento en que más estructura habíamos logrado como familia para venir a romperlo todo. A los pocos días recibimos una copia más detallada de la demanda.
Decía que yo había renunciado activamente a mis deberes paternales, que me encontraba incapacitado para ejercer la custodia debido a inestabilidad emocional y económica, y que ella se había visto obligada a asumir la crianza no solo de nuestra hija, sino de dos menores adicionales con quienes la niña había formado un vínculo afectivo irreemplazable. Todo era una locura. Los dos niños que ella cargaba no tenían ningún vínculo legal ni biológico conmigo, y nuestra hija apenas los había visto ese día en el pasillo. Pero lo más grave era que, según la denuncia, yo había estado ausente desde hacía más de un año, algo que no solo era mentira, sino que podía desmentirse con cada minuto de los últimos 14 meses de mi vida. Mi abogada preparó una respuesta sólida, adjuntamos una declaración jurada, informes oficiales y pedimos una audiencia de emergencia para exponer la situación. El juez que tomó el caso no emitió juicio inmediato, pero autorizó una revisión rápida y, mientras tanto, impuso una orden temporal para que no se modificara el régimen actual. Nuestra hija debía permanecer conmigo hasta nuevo aviso. La reacción de mi ex cuando se enteró de esa resolución fue bastante predecible. Me mandó un mensaje por correo diciendo que era un acto de violencia institucional y que no sabía con quién me estaba metiendo. No respondí. No porque no tuviera ganas, sino porque algo dentro de mí entendió que no valía la pena debatir con alguien que ya había cruzado todos los límites. Una semana más tarde recibí una carta anónima, no venía con remitente pero claramente era de alguien cercano a ella, en la que me advertían que la intención final de mi ex era que le concedieran una custodia compartida para poder justificar, ante el Estado, que tenía 3 dependientes a cargo y con eso evitar una sanción por un problema fiscal que venía arrastrando desde antes de irse. Supuestamente había estado cobrando beneficios usando el número de seguro social de nuestra hija, algo que jamás autoricé y que podría meterla en un lío legal muy serio si llegaba a comprobarse. No sabía qué tanto de eso era verdad, pero sí sabía que ella estaba desesperada y que no se presentaba de la nada solo por nostalgia o redención. Lo único que me mantuvo cuerdo durante todo ese mes fue mi hija. Verla cada mañana con su pijamita de unicornios, con los cachetes aplastados por la almohada, hablándome a medias mientras buscaba su taza rosada, me recordaba por qué tenía que seguir en pie. No iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia madre, volviera a jugar con su bienestar. Yo podía tolerar muchas cosas, pero no que intentaran usarla como ficha para arreglar su desastre. Así que me prometí que iba a llegar hasta el fondo, sin gritar, sin rabia, sin perder el control, pero con la firmeza de alguien que ya perdió demasiado y no está dispuesto a ceder un solo centímetro más. Actualización 2. Pasaron poco más de 3 meses hasta que por fin se celebró la primera audiencia en la Corte de Familia. Durante ese tiempo, mi vida se convirtió en un equilibrio milimétrico entre mantener la rutina diaria de mi hija, cumplir con los horarios de trabajo y preparar la defensa más completa posible. A diferencia de ella, yo no tenía una red de apoyo más allá de algunos amigos y vecinos que, aunque siempre dispuestos, no podían cargar con la presión constante de un proceso legal en curso. Tuve que ajustar los turnos de limpieza nocturna, disminuir las entregas por app para no exponerme a descuidos y aprender a leer entre líneas cada documento legal que llegaba. Cada párrafo estaba diseñado para pintarme como un padre incapaz, como si el hecho de haber sido abandonado por mi esposa me convirtiera automáticamente en alguien peligroso para criar a su propia hija. No había una sola línea que reconociera los meses de soledad, los días sin descanso, ni los sacrificios personales que había hecho para darle a esa niña estabilidad. El día de la audiencia me presenté con todo el expediente en orden, más de 200 páginas organizadas en carpetas cronológicas con recibos, certificados médicos, reportes de asistencia, bitácoras escolares y capturas de pantalla que mostraban la evolución de mi hija desde el momento en que ella se fue. Llevaba ropa formal, pero no para impresionar, sino para demostrar respeto al proceso y, sobre todo, para que nadie pudiera decir que me tomaba esto a la ligera. Llegué 30 minutos antes, con los nervios destrozándome el estómago, y esperé en uno de los bancos del pasillo con mi abogada repasando los puntos clave. La corte estaba llena de padres en situaciones parecidas, algunos con ojos perdidos, otros evidentemente agotados, muchos con miedo, casi todos con más silencios que palabras. Era un escenario que uno nunca imagina habitar hasta que la vida lo arrastra allí sin pedir permiso.
Ella llegó exactamente a la hora señalada, con una sonrisa apenas disimulada, como si se sintiera dueña de algo. Llevaba a los dos niños de la mano, bien peinados, con ropita nueva y mochilas que hacían ver como si vinieran de la escuela, aunque era sábado. Iban vestidos para causar simpatía, para reforzar la imagen de madre responsable. Entró saludando al personal del juzgado como si fuera una vieja amiga de todos, hablando fuerte, abrazando a su abogado, un tipo joven, con traje caro y mirada sobrada. Como si estuvieran celebrando una victoria anticipada. No trajo a nuestra hija, algo que me pareció extraño, pero que luego entendí que era parte del plan, decir que no podía traerla porque yo no le había permitido verla, reforzando la idea de que la estaba escondiendo. Cuando empezó la audiencia, su abogado tomó la palabra y expuso una versión absolutamente tergiversada de nuestra historia. Según él, mi ex había intentado por todos los medios recuperar el contacto conmigo desde hacía meses, pero yo le había negado todo acceso. Que ella había estado criando una familia ensamblada con nuestra hija como parte fundamental, y que los niños que la acompañaban eran sus hermanos del corazón. Utilizó frases cuidadosamente diseñadas para conmover al juez, habló de abandono emocional, de desprotección afectiva y de necesidades básicas no satisfechas. Era un guión bien aprendido, y lo peor era que, a simple vista, podría parecer verosímil si uno no tuviera todos los hechos en la mano. Entonces llegó mi turno. Mi abogada expuso la cronología completa desde el día que mi esposa se fue. Cada documento era una bofetada contra el teatro que ella había montado. Mostramos los informes médicos firmados por pediatras, los pagos de guardería, las declaraciones juradas de vecinos y maestras que habían visto a mi hija todos los días durante más de un año sin rastro de la madre. Mostramos fotos con fechas, capturas de publicaciones donde ella estaba de vacaciones en Clearwater Beach, en festivales de música, en cenas románticas, mientras yo documentaba cómo le ponía compresas de agua a la niña cuando tuvo fiebre por los dientes. La diferencia era tan evidente que el juez detuvo la exposición en un punto para pedirnos que simplificáramos porque ya había suficiente evidencia como para proceder a la siguiente fase. La expresión de ella empezó a cambiar en tiempo real. Lo que comenzó con altivez y seguridad se convirtió en un gesto tenso, en la mandíbula apretada, en el tic nervioso de una mano que no dejaba de moverse sobre la mesa. Lo peor para ella llegó cuando el juez le preguntó por qué no tenía ningún recibo, ningún documento oficial. Ni siquiera un solo mensaje de texto que demostrara algún intento de contacto conmigo durante los últimos 15 meses. Se quedó en silencio por unos segundos larguísimos, y luego dijo algo como es que yo no quería incomodarlo, él necesitaba espacio. Fue una excusa tan vacía que el mismo juez frunció el ceño. En ese momento, su abogado intervino para pedir que se centrara la discusión en el interés superior de los menores, una frase que intentan usar cuando saben que su cliente está perdiendo el piso. La audiencia concluyó con una orden del tribunal para realizar una evaluación completa de los 3 niños, incluida una visita domiciliaria por parte del Departamento de Servicios Familiares. El juez especificó que, hasta entonces, se mantenía la custodia provisional a mi favor y que cualquier intento de alterar esa condición sería considerado desacato. No fue una victoria definitiva, pero fue un primer paso firme. Salí de la corte sin decir una palabra, con la cabeza cargada de pensamientos, pero con la certeza de que algo había cambiado. Ella ya no tenía el control. Por primera vez desde que volvió, quedó en evidencia ante alguien más. Por primera vez, su máscara empezó a resquebrajarse. Esa noche, cuando llegué a casa y me encontré con mi hija jugando con su oso de peluche en el piso de la sala, no pude evitar sentarme en silencio a mirarla. Ella me vio, sonrió, y me trajo su libro favorito. Me pidió que se lo leyera antes de dormir. Lo hice, con voz calmada, dejando que cada palabra me anclara al presente. Mientras pasaba las páginas, pensé en todo lo que habíamos enfrentado en ese año y todo lo que nos faltaba por enfrentar. Pero también pensé en lo que ella nunca sabría, que su sonrisa fue el motor de cada documento, cada argumento, cada paso dado en esa corte. Y que mientras su madre planeaba cómo usarla, yo me aferraba a ella para no perderme en la rabia. Esa noche dormí como no lo había hecho en meses. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin, al menos por fin, alguien más había visto la verdad.
Actualización 3. Habían pasado 8 meses desde aquella primera audiencia cuando finalmente llegaron los resultados de la evaluación ordenada por el tribunal. A esas alturas, mi vida ya no era la misma. La tensión constante de vivir bajo una lupa se había convertido en parte de mi rutina diaria, pero también me había dado una claridad que antes no tenía. Aprendí a moverme con estrategia, no desde la paranoia, sino desde la necesidad de estar preparado. El informe del Departamento de Servicios Familiares fue devastador para ella. La visita domiciliaria en su nuevo apartamento, uno que compartía con el tipo con el que se fue, un hombre que ni siquiera conocía a mi hija hasta el momento de la denuncia, reveló todo lo que venía sospechando. Pero que hasta ese instante no había podido probar con evidencia oficial, negligencia grave, condiciones poco estables para los niños, y lo más alarmante, la presencia de una persona con historial criminal activo dentro del entorno doméstico. Resultó que el novio de mi ex tenía una orden de arresto pendiente en Arizona por no presentarse a una audiencia relacionada con manutención infantil. No era un detalle menor. Era un patrón. El tipo tenía un historial de dejar hijos regados, de huirle a las responsabilidades, y aún así ella había decidido vincularlo a la vida de nuestra hija como si fuera un modelo a seguir. Pero no era solo él. La evaluación también señaló que los 2 niños que ella decía que formaban parte del nuevo núcleo familiar no tenían vacunas actualizadas. Carecían de cobertura médica y no estaban inscritos en ningún centro educativo formal. Básicamente, vivían en una especie de limbo, de paso constante, mientras ella intentaba maquillar su realidad para obtener beneficios. Lo más impactante fue leer cómo los trabajadores sociales describían su comportamiento durante las entrevistas: evasiva, defensiva. Incapaz de explicar con claridad por qué había desaparecido durante más de un año y luego reaparecido con una versión completamente distinta a la realidad. Mientras tanto, yo seguía acumulando pruebas sin buscar venganza directa, solo acumulando, registrando, archivando. Sabía que más adelante iba a necesitar cada pequeño detalle. Me convertí en ese tipo de persona que guarda los correos, que imprime las confirmaciones de citas médicas, que guarda los informes de los pediatras en carpetas con post-its por categorías. No porque me gustara el proceso, sino porque estaba convencido de que en algún punto, cada pequeño dato iba a contar. Y tenía razón. Cuando el tribunal recibió el informe completo, junto con la solicitud del departamento para cambiar el estatus legal de los niños y otorgarme la custodia temporal de todos ellos mientras se aclaraba el futuro de cada uno, me llamaron a una reunión extraordinaria para notificarme en persona. Esa mañana llegué con el corazón latiéndome fuera del pecho. No tenía ni idea de qué esperar. Pensé que tal vez se trataba de una extensión de la custodia provisional de mi hija, o de alguna medida para limitar más a mi ex en sus derechos, pero no. Me informaron que, dada la gravedad del informe y el historial del entorno en el que estaban viviendo, el condado había decidido asignarme la custodia inmediata y provisional no solo de mi hija, sino también de los otros 2 niños, con la obligación de mantenerlos juntos al menos hasta la siguiente audiencia. Recuerdo que me quedé en silencio, paralizado. No por miedo a los niños, sino porque entendí lo que implicaba: iba a ser responsable de 3 menores, sin haberlo planeado, sin haberlo pedido, sin haber sido consultado, pero también sin posibilidad alguna de negarme. Porque si no lo hacía yo, ellos iban a terminar en hogares separados, y ya bastante tenían encima. Esa noche, cuando los 3 se quedaron dormidos, la más pequeña acurrucada contra mi lado, el del medio abrazado a su dinosaurio de felpa, y el mayor todavía con los ojos abiertos mirando el techo, entendí que no estaba en medio de una batalla legal más. Esto ya no era un simple conflicto de custodia. Era una pelea por la integridad emocional de 3 niños que no pidieron estar en medio del desastre de una mujer que decidió jugar a rehacer su vida sobre ruinas ajenas. A partir de ese momento, reorganicé mi casa entera. Vendí mi sofá para comprar una litera, instalé cerraduras nuevas en las ventanas, puse alarmas en los enchufes, y escribí listas semanales con horarios de comida, baño, tareas, tiempo de juego y actividades escolares. Me convertí en padre de 3, aunque solo uno llevara mi apellido. Pero no me detuve ahí.
Empecé a hacer preguntas, a revisar cosas que antes había dejado pasar por agotamiento o miedo. Le pedí a un amigo de la universidad, que trabaja como técnico en contabilidad en una firma en Austin, que me ayudara a revisar si mi ex había usado a nuestra hija para declarar dependientes. Le di la fecha en que se fue, el número de seguro social de la niña, y en menos de una semana me confirmó que, en efecto, mi ex había presentado 2 declaraciones fiscales utilizando a nuestra hija como dependiente principal incluso después de que se fue, y que muy probablemente había reclamado beneficios estatales por cuidado infantil mientras yo era el que pagaba la guardería con mis propios turnos nocturnos. Eso fue el punto de quiebre. Ya no era solo una cuestión de irresponsabilidad o negligencia. Era fraude. Y no contra mí solamente, sino contra el Estado. Usar el número de seguro social de una menor para justificar beneficios falsos no solo era inmoral, era ilegal. Así que lo puse todo por escrito. Organicé cada documento, cada fecha, cada registro, y redacté un informe que entregué a mi abogada para que lo llevara directamente a la oficina del fiscal local. No sabía si eso iba a desencadenar algo inmediato, pero al menos quería dejar constancia de que no me iba a quedar de brazos cruzados. No esta vez. No después de todo lo que ya había hecho. No después de convertir mi vida en un campo de batalla solo para aparecerse cuando le convenía y mentir sin vergüenza frente a una corte. A esas alturas, ya no me movía el enojo. Me movía la claridad. Me movía la convicción de que no iba a permitir que ella siguiera pisando todo lo que yo había construido. Me movía, sobre todo, la mirada de esos 3 niños, que empezaban a entender que estaban en un lugar donde no se les gritaba, no se les usaba, no se les exponía. Me movía la certeza de que el caos no iba a dictarle su destino. Así que mientras ella se desmoronaba en sus propias mentiras, yo seguía avanzando. No rápido, no sin tropiezos, pero sí firme. Con todo en orden. Y con algo que ella nunca supo conservar, la confianza de una hija que cada noche me abrazaba como si supiera que, sin importar lo que pasara, no me iba a ir a ningún lado. Actualización 4. Pasó poco más de 1 año y medio desde el día en que mi ex apareció con 2 niños ajenos y una demanda en la mano hasta que todo comenzó a derrumbarse del lado que debía. En ese tiempo, yo me convertí en algo muy distinto al hombre que era cuando ella se fue. No por elección, sino por necesidad. Ser padre de una niña pequeña ya era bastante, pero criar además a 2 niños que no eran míos, que llegaron a mi puerta como una trampa y terminaron siendo víctimas igual que nosotros. Me forzó a aprender a una velocidad brutal. Cada día era una mezcla de cansancio, obligaciones y pequeños logros. Aprendí a recortar cupones, a preparar 3 almuerzos distintos, a coordinar 3 horarios escolares que no coincidían nunca. Y a leer cuentos que no entendía mientras el más pequeño se quedaba dormido con el dedo aún marcando la página. Dejé de preguntarme si estaba haciendo lo correcto y empecé a centrarme en hacer lo posible. Pero mientras eso pasaba en la superficie, por debajo las piezas de una venganza legal se iban alineando. Cuando el fiscal del condado recibió el informe que preparamos, incluyendo las declaraciones fiscales adulteradas, los beneficios estatales reclamados con información falsa, y el uso indebido del número de seguro social de nuestra hija, inició una investigación que se mantuvo en silencio por varias semanas. Yo no recibí noticias inmediatas, pero eso no me detuvo. Seguí enviando correos, pidiendo actualizaciones, ofreciendo más pruebas. Sabía que esas cosas no se resolvían de la noche a la mañana, pero también sabía que no se podía ignorar algo tan grave. Fue entonces cuando llegó la carta certificada, una notificación oficial del Servicio de Impuestos Internos informando que se abriría una revisión profunda sobre las declaraciones de los últimos 2 años de mi ex, debido a una posible falsificación de dependientes y a incongruencias en sus ingresos reportados. No era una acusación directa aún, pero era un paso firme. Su nombre ya estaba en el radar de una entidad que no perdona errores ni tolera fraudes. Y eso cambió todo. A los pocos días, me enteré por un mensaje de voz que ella me dejó en una madrugada, una grabación llena de sollozos fingidos y frases inconexas, que ya estaba sintiendo la presión. Decía que todo se estaba saliendo de control, que la estaban atacando por querer ser madre,
y que yo había destruido su vida con mis mentiras. Mentiras. Así llamó a las pruebas que ella misma dejó regadas por años. En ese mensaje me pidió hablar, encontrar una solución, negociar. Me ofrecía, entre llantos, arreglar las cosas si yo retiraba la acusación fiscal. Decía que tenía miedo de ir a prisión, que sus hijos, ni siquiera mencionó a nuestra hija, no podrían soportar verla tras las rejas. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba cansado de hablar con gente que solo actúa cuando el castigo está a la vuelta de la esquina. Lo que sí hice fue llamar a mi abogada y redactar una propuesta formal. Le enviamos un documento en el que le ofrecía retirar mi testimonio como denunciante del fraude fiscal. No podía detener la investigación federal, pero sí mi parte. A cambio de 3 condiciones que quedaron redactadas con cada palabra pensada al milímetro. 1. Que firmara la patria potestad plena y exclusiva de nuestra hija a mi favor. 2. Que renunciara por escrito a cualquier solicitud futura de beneficios estatales en nombre de nuestra hija, incluyendo subsidios, créditos fiscales o programas de asistencia, y 3, que aceptara una orden de alejamiento por 5 años, con un radio de 300 millas, para garantizar que no volviera a interferir ni en mi vida ni en la de los niños. La propuesta fue clara, directa y legalmente revisada. Le dimos un plazo de 5 días para responder. Su respuesta llegó en forma de insultos. No fue un rechazo formal. Fue un correo lleno de vulgaridades, amenazas veladas, y frases como te vas a arrepentir y esto no ha terminado. No nos sorprendió. Tampoco detuvo nada. Un par de semanas más tarde, me llamó un funcionario del condado para informarme que mi ex había sido detenida en Phoenix, Arizona, al intentar abordar un vuelo. El sistema la había marcado por evasión tributaria y por la orden activa de arresto que aún pendía sobre su pareja, con quien, al parecer, había intentado registrarse usando nombres falsos en una reserva de hotel. No era una película. Era real. Estaba en custodia y enfrentaba cargos por fraude federal, con posibilidad de ampliarse si se comprobaba que había falsificado otros documentos. En paralelo, los servicios infantiles iniciaron un proceso para revisar la custodia legal de los otros 2 niños. Fue un proceso lento, con muchas entrevistas, análisis psicológicos, visitas supervisadas y la intervención de los abuelos maternos, quienes hasta entonces no habían tenido un rol activo. Yo no sabía qué iba a pasar con ellos, pero lo que sí supe desde el principio fue que no los iba a dejar solos. Habían sufrido demasiado para volver a ser lanzados al azar del sistema. Los 3 niños ya se trataban como hermanos. Tenían rutinas, bromas internas, códigos de juegos. Cada vez que uno lloraba por una pesadilla, los otros 2 se levantaban. No había nada artificial en eso. Se habían convertido en familia, aunque la ley aún no lo reflejara. Por eso, cuando los abuelos se acercaron a mí, no para exigir nada, sino para pedir que no los separara, supe que las cosas se estaban acomodando por fin. A esas alturas, mi ex ya no podía llamar. No podía enviar mensajes. No podía aparecerse sin violar la orden provisional que el tribunal emitió después de su arresto. Y aunque sabía que no todo estaba resuelto, también sabía que era cuestión de tiempo. Su círculo de mentiras se había cerrado. Lo que empezó como una denuncia falsa para beneficiarse del sistema terminó siendo una cuerda que ella misma apretó. No tuve que levantar la voz. No tuve que salir en televisión ni publicar nada en redes. Solo me mantuve firme, sin ceder ni un solo paso. Y al final, eso fue lo que más le dolió, que no pudo destruir lo que construí con esfuerzo mientras ella jugaba a madre en público y desaparecía en privado. Yo seguía aquí. Cansado, sí. Pero de pie. Y cada vez más cerca de cerrar este capítulo con la única justicia que realmente importa, la estabilidad de mis hijos y la certeza de que nunca más nadie iba a usarlos como una herramienta de chantaje. Actualización final. Pasaron más de 2 años y 3 meses desde aquella madrugada en la que mi ex esposa me dejó con una niña dormida en brazos y un hogar hecho pedazos, hasta el día en que se emitió el fallo final. Me citaron a la misma corte donde todo había comenzado, ese lugar que en su momento me pareció frío e impersonal, pero que con el tiempo se convirtió en el espacio donde reconstruí legalmente la verdad.
Entré con una carpeta en la mano que ya ni siquiera necesitaba mostrar. Para entonces, los jueces, asistentes y funcionarios sabían quién era yo, conocían mi historia, habían seguido cada uno de los pasos del proceso. No era el tipo de notoriedad que uno busca, pero tampoco era algo de lo que avergonzarse. Me recibieron con respeto, no con condescendencia, y eso, en un sistema que muchas veces ignora a los padres que cuidan solos, ya era una victoria en sí misma. La audiencia fue breve, casi protocolaria. La juez leyó los informes finales, el dictamen del Tribunal de Menores, el resultado de la evaluación psicológica de los 3 niños. Las declaraciones de los abuelos maternos de los 2 pequeños que durante meses observaron desde la distancia y que terminaron reconociendo que su hija no era apta para recuperar la custodia, y por supuesto, el fallo del tribunal fiscal que, tras meses de investigación, determinó que mi ex había cometido fraude federal al falsificar información en sus declaraciones, usando indebidamente la identidad de nuestra hija. El daño económico al Estado era considerado grave, pero lo que más peso tuvo fue el uso de menores como medio para ese fraude. No fue solo un error administrativo. Fue un plan premeditado para obtener dinero a través de una narrativa falsa. El castigo no solo fue penal, fue simbólico. Perdió el derecho a opinar sobre decisiones fundamentales de nuestra hija y quedó inhabilitada para gestionar cualquier documento oficial en su nombre durante los próximos 10 años. El tribunal también ratificó la patria potestad plena a mi favor, eliminando toda posibilidad de custodia compartida futura. Y lo más importante para mí, la custodia permanente de los 2 niños, con reconocimiento legal como unidad familiar, aunque no llevemos la misma sangre. Esa decisión no fue fácil de obtener. Implicó entrevistas con trabajadores sociales, acompañamiento psicológico y un análisis detallado del vínculo emocional que se había formado entre ellos y conmigo. Lo que los jueces vieron no fue una adopción simbólica ni una figura temporal. Vieron una familia funcionando. Vieron a 3 niños con estabilidad, rutina, afecto y límites. Vieron a un padre que no pidió esa responsabilidad pero que la asumió sin condiciones, y a unos niños que, después de años de caos, por fin podían dormir sin miedo. El tribunal también fijó una pensión simbólica que mi ex deberá pagar desde que salga de prisión, aunque todos sabemos que es dinero que nunca veremos. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que cada mes que pase con una deuda registrada en el sistema, será un recordatorio de que no se puede jugar con la vida de otros y salir impune. En lo legal, todo está dicho. En lo emocional, todavía hay cicatrices que toman tiempo, pero ya no son heridas abiertas. Son marcas de una historia que no elegí vivir, pero que terminé escribiendo con cada decisión difícil, cada noche sin dormir y cada paso firme cuando lo fácil habría sido rendirme. En casa, las cosas son distintas ahora. No más papeles por toda la mesa, ni llamadas de abogados, ni visitas sorpresivas de asistentes del condado. Ahora las rutinas son nuestras. Hay una litera que siempre tiene sábanas de superhéroes, una cocina que huele a pancakes todos los domingos y una pequeña colección de dibujos colgados en la nevera donde los 3 firmaron como Te am papá. La escuela reconoce a los 3 como hermanos, y el mayor, que ya empieza a escribir con más fluidez, escribió hace poco un ensayo en el que dijo que su familia no empezó cuando nació, sino cuando encontró un lugar donde por fin se sentía seguro. Eso me partió. No lo dije en voz alta, pero esa noche me encerré en el baño, me senté en el suelo y lloré. No de tristeza, sino de agotamiento, alivio y esa mezcla extraña de orgullo y vulnerabilidad que uno solo entiende cuando sobrevive algo que parecía demasiado grande. De ella no hemos sabido mucho más. Sigue en prisión, con cargos activos y otras investigaciones abiertas por irregularidades similares en diferentes estados. A veces me pregunto si realmente entendió lo que hizo, si en algún momento sintió algo parecido al arrepentimiento. Pero me detengo antes de que ese pensamiento crezca. Porque ya no me define lo que ella hizo. Me define lo que hice con lo que ella dejó atrás. Y aunque no me ofrecieron disculpas, aunque nadie vino a devolverme los años que me robaron, sé que gané algo mucho más valioso, la certeza de que mis hijos, los 3, crecerán sabiendo que pueden confiar en mí. Que hay justicia incluso en medio del caos, y que la familia no siempre se elige por sangre,
pero sí se sostiene por decisión. Cada noche, cuando apago las luces y cierro la puerta del cuarto donde duermen los tres, siento que algo se acomoda por dentro. Como si al fin, después de tanto ruido, hubiese llegado el silencio correcto. El que no asusta. El que no esconde nada. El que te permite dormir sin esperar que alguien vuelva a destruir lo que construiste con tanto esfuerzo. Ese silencio, que tanto me costó conseguir, es hoy mi mayor venganza. Y también, mi mayor paz.